Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de manera positiva, y también, historias que merecen ser reflexionadas y meditadas profundamente. Cuando el bosque se tiñó de un rojo enfermo, todos maldijeron al burro, señalándolo como la fuente de la desgracia. Nadie sabía que él llevaba consigo la última semilla de vida de toda la sierra. El Valle de la Espiga, acurrucado entre cordilleras que siempre vestían un sereno manto verde, era un lugar donde la gente vivía en armonía con la naturaleza, tan naturalmente como respirar. Las suaves laderas descendían hacia el valle como cintas de seda verde, adornadas con una diversidad de bosques de hierbas medicinales tan rica que bastaba con dar unos pocos pasos para encontrar hojas para la tos, raíces para la fiebre, flores para la insolación o plantas raras que en otras regiones requerirían semanas de exploración en el monte. Por eso, la Espiga no era solo una tierra de paz, era la fuente de vida para incontables generaciones de curanderos y herbolarios. Los arroyos cristalinos que bajaban de las altas montañas regaban la tierra, manteniendo la flora del lugar siempre rebosante de vitalidad. Tomás nació y creció en este mismo valle. No era un hombre rico, ni un curandero famoso. Era simplemente un humilde arriero que se ganaba la vida subiendo a la sierra a recolectar hierbas para luego venderlas en el pueblo a las pequeñas boticas. Sus padres murieron pronto, dejándole una vieja y pequeña cabaña de madera y unas cuantas bolsas con semillas de plantas medicinales. Toda la juventud de Tomás estuvo ligada a esas madrugadas en las que, con su canasta de bambú, se adentraba en silencio en el bosque, seleccionando cada hoja según la temporada para cambiarla por unas cuantas monedas que le permitían sobrevivir. Su único amigo era un burro llamado Madero. Era un animal que nadie había querido, de cuerpo un poco grande pero de carácter lento, su rebuzno era peculiar, a veces ronco, a veces entrecortado. Era terco pero leal, fuerte pero también torpe. Tomás lo recibió de un conocido del pueblo, alguien que no tuvo la paciencia para quedarse con un burro que se la pasaba tropezando con las piedras o enredándose con las raíces de los árboles. Pero para Tomás, Madero no era solo un animal de carga, era su compañero de viaje, los oídos que escuchaban las tristezas que él nunca se atrevía a decir en voz alta. Tomás tenía la costumbre de hablarle mientras caminaban, contándole sus pequeños sueños, su deseo de reparar el techo con goteras de su cabaña, la esperanza de tener algún día suficiente dinero para comprar un nuevo juego de herramientas para secar las hierbas. El Valle de la Espiga permaneció en paz hasta aquella fatídica mañana en que todo comenzó a cambiar. Un extraño fenómeno apareció en el bosque, las hojas de los árboles se tiñeron de un rojo oscuro, como si alguien hubiera teñido toda la sierra con tinta. Al principio, la gente pensó que era solo el clima caprichoso lo que provocaba el cambio de color. Pero pocos días después, esas hojas rojas cayeron, formando una gruesa alfombra sobre el suelo, cubriendo incluso los senderos por los que Tomás solía guiar a Madero. Cuando Tomás se agachó para recoger una hoja, se sobresaltó al darse cuenta de que eran tan frágiles y quebradizas que con una ligera presión se convertían en un fino polvo. Intentó adentrarse más. Una gran parte del familiar bosque de hierbas estaba desfigurada. Los tallos de menta que antes eran de un verde intenso ahora eran solo troncos secos. El ajenjo silvestre, que solía tener un olor penetrante y característico, ahora desprendía un ligero hedor a podredumbre. Incluso las matas de manzanilla silvestre, una especie resistente y duradera, comenzaron a teñirse de rojo y a marchitarse como si les hubieran arrebatado toda su energía vital. Tomás nunca había visto algo así en todos sus años como recolector. Revisó cada arbusto, olió cada tipo de hierba, pero el resultado era siempre el mismo. Las plantas medicinales estaban muriendo casi por completo. Aunque intentó buscar en otros rincones del bosque, con la esperanza de encontrar algunas plantas intactas, cada paso lo llevaba a más zonas devastadas.
Las hojas seguían rojas, la tierra estaba seca y agrietada, y el aire estaba tan cargado con un olor a enfermedad que Madero no dejaba de estornudar. La noticia del extraño fenómeno se extendió rápidamente por todo el valle. La gente comenzó a abandonar sus tareas diarias para hablar de la plaga de la hoja roja, como la llamaban. Todos estaban preocupados. Si los árboles del bosque morían en masa, no habría hierbas para combatir las enfermedades del próximo invierno. Algunos ancianos incluso decían que era una señal de mal augurio, que el bosque se estaba vengando o que alguna fuerza había desequilibrado la naturaleza. Pero esos rumores no hacían más que aumentar el miedo. Tomás se desesperaba cada vez más. Cada mañana llevaba a Madero al bosque, pero cada día volvía con menos que el anterior. Hubo días en los que caminó durante 7 u 8 horas y solo pudo juntar un puñado de hojas, suficiente para vender por unas pocas monedas. Los clientes también empezaron a escasear. Los curanderos a los que solía proveer ahora se negaban a comprar, temiendo que las hierbas estuvieran contaminadas y no pudieran usarse. Muchos incluso cerraron sus tiendas, atrancando las puertas al no tener materia prima para continuar con su trabajo. El sustento de Tomás se desvanecía como la niebla de la mañana. Miraba su casa vacía, las bolsas de hierbas de reserva agotadas, y solo quedaban los agujeros en el techo que nunca tuvo dinero para reparar. El lento caminar de Madero en el patio de tierra al atardecer parecía reflejar la pesadez de su corazón. El burro también parecía sentir que su dueño estaba al límite. Ya no se mostraba entusiasta al ver la canasta de recolección. Ya no corría hacia él cuando oía su llamada. Solo se quedaba quieto, con la mirada perdida en la sierra que se desvanecía, como un ser vivo en plena decadencia. Los días pasaban, pesados y lúgubres. Tomás se sentía atrapado en un torbellino sin salida. No entendía por qué el Valle de la Espiga, un lugar tan lleno de vida, había caído en esa situación. No sabía cómo seguir adelante cuando el único oficio que conocía se había vuelto inútil. Madero tampoco podía ayudarlo a encontrar otros ingresos, solo sabía estar a su lado, en silencio, pero sus ojos estaban tan llenos de angustia como los de un ser humano. Así, durante esa estación de hojas rojas, comenzó la primera tragedia de la espiga. La tragedia del bosque. La tragedia de las personas que vivían de él. Y la tragedia de un pobre arriero al que solo le quedaba un amigo leal en medio de una vida que se derrumbaba a su alrededor. El rumor comenzó a extenderse por el Valle de la Espiga una mañana de niebla tan densa que la gente no podía verse claramente ni a 3 pasos de distancia. Muchos decían que esa misma niebla traía el aliento de la plaga de la hoja roja, que en esa bruma blanquecina algo se arrastraba por las copas de los árboles y los tejados de las casas. Y entonces, cuando el pánico era apenas una pequeña brasa latente, surgió una voz, nadie recordaba de quién. El burro de Tomás tiene una mancha roja en el ojo izquierdo, idéntica a la de las hojas enfermas. Él trajo la mala suerte a este valle. Esa frase, simple y ambigua, fue tan afilada como un cuchillo clavándose en el corazón de los habitantes de la Espiga, quienes ya temblaban ante lo desconocido. Solo necesitaban un pretexto, por pequeño que fuera, para culpar a alguien o a algo, y se aferraron a él de inmediato. Y Madero, el leal burro de Tomás, se convirtió en el blanco más fácil. Madero siempre había tenido una mancha de color pardo rojizo debajo de su ojo izquierdo desde que era un burrito. Era solo una irregularidad en su pelaje, que no afectaba en nada su salud. Tomás la había acariciado muchas veces, bromeando con que parecía una gota de miel que se le había quedado después de comer. Pero ahora, esa gota de miel se había transformado, en la mente de la gente, en una gota de mal presagio. El primer día de mercado después de que se extendiera el rumor, Tomás llevó a Madero a través de la entrada del pueblo,
tratando de actuar como si nada hubiera cambiado. Pero él mismo sintió claramente las miradas extrañas que se posaban sobre ambos. Algunos, desde lejos, señalaban y susurraban. Otros cubrían la boca de sus hijos cuando Tomás pasaba, como si el simple hecho de respirar el mismo aire que Madero pudiera contagiarlos. Un niño curioso corrió para tocar a Madero, pero su madre lo jaló bruscamente hacia atrás, gritando, «¡No lo toques! Ese burro trae mala suerte». Tomás se detuvo en seco, mirando a la mujer con asombro, como queriendo preguntar, ¿qué acaba de decir? Pero los ojos de ella lo evitaron, como si temiera compartir la responsabilidad de haber tenido contacto con aquel mal augurio. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Entendió que la historia había ido mucho más lejos de lo que imaginaba. Esa tarde, un grupo de los más supersticiosos del pueblo fue a la casa de Tomás. No tocaron a la puerta, simplemente se pararon en círculo frente al corral del burro, con la mirada tensa, como si observaran algo peligroso. El líder del grupo era Pedro, el viejo herrero, quien nunca había tenido una relación particularmente buena con Tomás, pero tampoco enemistad. Sin embargo, esta vez, su voz tenía una dureza inusual. Tomás, por la seguridad de todo el valle, será mejor que amarres a ese burro. No lo dejes andar suelto por ahí. Tomás salió, con las manos aún manchadas del polvo de las hierbas. Los miró, con el corazón lleno de confusión. ¿Amarrarlo? Es solo un burro. No le ha hecho daño a nadie. Esa mancha la tiene desde que nació. Una mujer se interpuso, con la voz temblorosa, cargada de un miedo genuino. Pero la plaga de la hoja roja nunca había existido antes. Y él tiene esa mancha, justo como la señal de la enfermedad. ¿Y si trae algo malo consigo? ¿Quién puede asegurarlo? Otro añadió, si quieres a este pueblo, deberías llevártelo a otro lugar por un tiempo. Al menos hasta que la plaga se calme. Se escucharon pequeños murmullos de aprobación. No todos creían ciegamente que Madero traía la desgracia, pero nadie quería ser culpado si algo peor sucedía. Esa mentalidad de más vale prevenir que lamentar los volvía cada vez más crueles. Tomás intentó mantener la calma en su voz, no puedo abandonarlo. Ha estado conmigo desde que no tenía nada. Me ha ayudado a cargar cada manojo de hierbas durante todos estos años. Él no tiene la culpa. Pedro frunció el ceño, nadie dice que tenga la culpa. Pero representa un peligro. Y a veces, lo peligroso no necesita tener la culpa. Solo necesita existir. Te lo digo en serio, Tomás, no queremos que esto llegue más lejos. Esa frase, llegue más lejos, hizo que Tomás se estremeciera. Sabía a qué se referían. En el Valle de la Espiga existía la tradición de lidiar con los animales considerados de mal agüero, expulsándolos de los límites del pueblo, o algo peor, si alguien era empujado al extremo del miedo. Se fueron después, dejando a Tomás solo en su pequeño patio, el sonido de sus pisadas sobre la tierra creando un eco frío. Madero, en su corral, levantó sus ojos silenciosos hacia Tomás. El burro no entendía lo que estaba pasando, pero percibía claramente el cambio en el ambiente. El olor a tensión, el olor a miedo, el olor a algo que cualquier animal reconoce. La animadversión dirigida hacia él. Esa noche, Tomás decidió amarrar a Madero, no por hacer caso a los aldeanos, sino porque temía que hicieran alguna tontería si lo veían deambulando por la calle. Mientras lo ataba, le acariciaba la cabeza y susurraba, solo será por un tiempo, Madero. Todo estará bien. Solo tenemos que esperar a que se calmen. Pero las cosas no mejoraron en absoluto. 2 días después, un grupo de niños le lanzó piedras al corral de Madero. No porque lo odiaran,
sino porque habían oído a los adultos decir que debían mantenerse alejados del burro, que traía enfermedades. En la mente de un niño, mantenerse alejado a menudo significa lanzar algo para ahuyentar. Madero rebuznó, retrocediendo hasta pegarse a la pared del corral, más asustado que nunca. Tomás salió corriendo, gritándoles a los niños que se dispersaran. Pero el incidente solo sirvió para grabar más profundamente la imagen de mal agüero de Madero en los ojos de la gente. A partir de entonces, cada vez que Tomás llevaba a Madero al arroyo para limpiar el corral, la gente se desviaba de su camino o le daba la espalda. Madero intentaba acercarse a los niños que conocía del pueblo, pero cada vez los adultos los apartaban. Un día, un anciano incluso le arrojó un puñado de sal a las patas, algo que la gente creía que se usaba para ahuyentar el mal. Tomás veía todo esto con el corazón destrozado. Por la noche, cuando todos los sonidos se calmaban, se sentaba apoyado en la pared del corral, con la mano sobre la crin de Madero. El burro apoyaba su cabeza en el hombro de su dueño, suspirando con un sonido pesado, como si contuviera toda una tristeza indescriptible. Comprendió que este valle ya no veía a Madero como un animal normal. Se había convertido en el símbolo del miedo. Y los seres humanos, cuando tienen miedo, son capaces de hacer cosas que ni ellos mismos pueden imaginar. Tomás no sabía qué hacer para salvar la situación. Solo sabía una cosa: no podía abandonar a Madero. Ese burro era su familia, su amigo, todo lo que le quedaba mientras las hierbas morían. Los clientes desaparecían y sus ingresos se desplomaban. Pero ahora, incluso esa amistad estaba amenazada por el miedo invisible de todo el valle. En la oscuridad de la noche, Tomás apretó con fuerza la cuerda, como si se aferrara a la última y frágil esperanza. Pero en el fondo de su corazón sabía: esto era solo el comienzo de pruebas aún más duras. En la cima de la espiga, donde la niebla era tan espesa como un velo de plata cubriendo la montaña, había una vieja cabaña de madera enclavada entre los pinos. Allí vivía la única mujer de la región que había dedicado casi toda su vida a estudiar las hierbas del bosque, doña Lorena, una botánica ermitaña, a quien la mayoría de los aldeanos solo conocía por los relatos que se contaban. Decían que era extraña, que vivía aislada, que hablaba poco y pasaba todo el día absorta entre plantas que a nadie más le importaban. Pero aquellos que alguna vez le habían pedido ayuda para encontrar remedio a enfermedades raras la consideraban un tesoro del Valle de la Espiga. Lorena no se casó ni tuvo hijos. Su única pariente, su hermana menor, había muerto muchos años atrás a causa de una enfermedad rara que nadie entendía. Quizás fue esa pérdida lo que la unió más al mundo vegetal que al humano. Creía que el bosque guardaba respuestas que la medicina moderna aún no había encontrado. Durante décadas, recolectó, clasificó y documentó cada especie de planta en la cima de la espiga, con un cuidado tal que ni una sola hoja caída escapaba a su observación. Sin embargo, en los primeros días del brote de la plaga de la hoja roja, cuando los rumores y el miedo apenas comenzaban a gestarse en el corazón de los aldeanos, fue en la cima de la espiga, el lugar que parecía estar siempre al margen de los cambios, donde se sufrió el primer ataque. Lorena fue la primera en notar ese color rojo anormal, no con los ojos, sino con una extraña intuición que solo poseen quienes han vivido demasiado tiempo con el bosque. La noche antes de que las hojas comenzaran a cambiar de color, notó que ya no estaban firmes, sino blandas y delgadas como papel absorbente. Recordaba perfectamente cada nervadura de la planta medicinal más rara de su jardín, el lagrimar, que tenía la capacidad de ayudar a tratar fiebres prolongadas. Pero a la mañana siguiente, al entrar en su invernadero, casi se desploma al ver que más de la mitad de los lagrimar se habían teñido de un rojo enfermizo, como si alguien les hubiera derramado un colorante. Tocó una de las hojas. Estaba fría y seca como la ceniza. La sostuvo a la luz,
tratando de encontrar una explicación, pero en lugar de vida, solo vio en su interior una red de nervaduras descoloridas, como si algo las estuviera corroyendo desde adentro. En solo 2 días, más de la mitad del jardín de investigación que había construido con tanto esmero se sumió en la podredumbre. Las plantas que había cuidado desde que entró en la mediana edad ahora se desplomaban, como si le reprocharan su impotencia. Por primera vez en muchos años, Lorena se dejó caer en la vieja silla de madera de su laboratorio, sus pequeños hombros temblando. Había enfrentado plagas, hongos, tormentas y sequías, pero nunca había presenciado una enfermedad extraña que atacara con tanta fuerza y rapidez. La muerte simultánea de las hierbas, de una manera tan incomprensible, la hizo apretar su cuaderno con tal fuerza que sus uñas se marcaron en la cubierta. No puede ser, susurró, pero ni siquiera reconoció su propia voz. Anotó cada síntoma, el color rojo que se extendía desde los bordes hacia el interior, la velocidad de caída de las hojas cuadruplicada, los tallos ablandándose como si hubieran perdido toda su estructura. Al cortar un tallo enfermo por la mitad, el interior estaba casi completamente hueco, solo quedaban unas pocas fibras moribundas, como esperando el final. Lorena entendía mejor que nadie, si esta enfermedad se extendía a las zonas bajas, la gente que vivía de las hierbas, incluido Tomás, lo perdería todo. La espiga existía gracias al bosque y a las plantas medicinales de las que dependían tanto las tierras bajas como las zonas aledañas para hacer remedios e intercambiar bienes. Una vez que el bosque muriera, toda la región moriría con él. No solo la economía, sino también la fe de la gente en la madre tierra sería sofocada. Miles de familias se quedarían sin sustento. Miró temblorosa las macetas con las plantas muertas. Cada maceta no era solo una planta, para ella, eran viejas amigas, recuerdos escritos con hojas y aromas. Había estado con ellas cuando eran semillas tan pequeñas como granos de arena. Les había hablado como si fueran personas. Y ahora, yacían inertes como cuerpos a los que les habían drenado el alma. En la cima de la espiga, el silencio lo envolvía todo como un largo suspiro de la sierra. De repente, doña Lorena sintió que su cabaña de madera se había vuelto aterradoramente grande, como si su soledad se expandiera junto con la muerte de las plantas medicinales que la rodeaban. Pero lo que realmente la desconcertaba era la inusual rapidez con la que se propagaba la enfermedad. Antes, cada vez que aparecía una plaga en las plantas, ella podía controlarla o al menos entender su proceso. Pero esta vez, no tuvo tiempo de reaccionar. La velocidad de propagación no se parecía a ningún patógeno natural que hubiera encontrado en más de 40 años de investigación. En los días siguientes, hizo todo lo que pudo, secó muestras de plantas, examinó las nervaduras de las hojas bajo el microscopio, trituró muestras enfermas para ver si había alguna diferencia, incluso preparó soluciones experimentales para observar las reacciones. Pero el resultado fue siempre el mismo, todas morían, rápidamente y sin remedio. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las cumbres y teñía el cielo de un amarillo pálido, se paró frente a su jardín enfermo y sintió el frío viento recorrerla. Sobre su cabeza, los altos pinos estaban teñidos por un cielo gris plateado, como si estuvieran a punto de llorar con ella. Doña Lorena no solía permitirse llorar. Pero ese día, por primera vez en casi 10 años, lloró. No solo por las valiosas plantas destruidas, sino por un miedo vago pero increíblemente claro. Si esta enfermedad llegaba a las tierras bajas, nadie, ni siquiera ella misma, podría salvar nada. Entró en su casa y abrió su cuaderno más grueso, el que registraba el viaje de 40 años de las hierbas de la espiga. Cada página estaba llena de su cuidadosa escritura a mano. Pero ahora, al pasar las páginas, sentía que estaba revisando una parte de su vida que estaba íntimamente ligada al bosque.
Esas palabras corrían el riesgo de convertirse en el recuerdo de algo perdido. Lorena posó su mano sobre el papel y cerró los ojos. Sabía que esto no podía quedarse confinado en la cima de la montaña. Tenía que advertir a la gente de abajo. Tenía que encontrar a alguien que entendiera la gravedad de esta enfermedad. Tenía que proteger a quienes vivían del bosque, aunque nunca la hubieran entendido realmente, e incluso le temieran por ser diferente. Pero también entendía algo: la gente de las tierras bajas no le creería fácilmente. Solían verla más como la vieja excéntrica que como una botánica. Solo unas pocas personas del pueblo de abajo habían acudido a ella en busca de remedios herbales, y entre ellos, había alguien que recordaba muy bien, el arriero Tomás, siempre respetuoso y humilde, con quien había hablado en un intercambio de hierbas medicinales muchos años atrás. En la cima de la espiga, entre el silbido del viento que pasaba por las grietas de las rocas, doña Lorena se convirtió en la única persona que entendía cuán aterradora era realmente esta catástrofe. Y ese miedo, como una piedra invisible, pesaba sobre su corazón a cada minuto. Aquella tarde, el cielo sobre el valle de la espiga se tornó de un gris ceniza, un color familiar del invierno, pero que venía acompañado de una extraña sensación de inquietud. Tomás tiró de la soga para alejar a Madero de la zona poblada, donde las palabras crueles y las miradas de miedo se aferraban a él y a su burro como ganchos invisibles. Un último susurro llegó desde atrás: «Llévate el mal agüero a otra parte». Tomás no se giró, solo apretó suavemente la soga como para tranquilizar a Madero. El burro frotó suavemente su cabeza contra la manga de su dueño, un gesto que era a la vez una disculpa y un agradecimiento. Hombre y burro caminaron en silencio. El camino que subía por la Sierra de la Espiga era solo para los recolectores de hierbas o los que huían del mundo. El viento en la ladera era helado, arrastrando polvo y hojas secas que caían de los árboles teñidos de rojo por la plaga. Las hojas secas al tocar el suelo producían un sonido como el susurro de un bosque agonizante. Tomás había oído a doña Lorena decir que los árboles tenían su propia voz, pero hoy sentía que esas palabras eran más ciertas que nunca. El bosque parecía exhalar cada aliento con debilidad. Tomás guió a Madero por un sendero empinado y profundo. Madero caminaba lentamente, su cuerpo encorvado, como si sintiera la tristeza de su dueño. A ambos lados del camino, las hierbas que antes crecían exuberantes ahora eran solo tallos rojos y marchitos esparcidos por el suelo. De vez en cuando, Madero resoplaba, bajaba la cabeza para oler los arbustos infectados y luego seguía adelante. El burro había perdido su inocencia habitual, sus ojos marrones oscuros reflejaban una confusión indescriptible, como si estuviera tratando de entender qué le estaba pasando a la sierra donde nació y creció. En ese mismo sendero, había una pequeña cabaña de madera escondida entre dos grandes rocas. Tomás había oído rumores sobre ese lugar. Se decía que un famoso curandero de antaño, don Ruperto, había dejado las tierras bajas para vivir como ermitaño allí hacía 20 años. Nadie sabía la verdadera razón. Algunos decían que estaba desesperado por no haber podido salvar a su hijo. Otros, que estaba harto del mundo y se alejaba de la codicia humana. Pero todos coincidían en una cosa: don Ruperto entendía el bosque mejor que nadie. Tomás no esperaba encontrarse con nadie en su camino. Solo quería encontrar un lugar tranquilo en la montaña para escapar de las miradas de odio de los aldeanos. Pero el destino parecía querer llevarlo a un encuentro que él mismo no esperaba. Cuando Tomás se preparaba para pasar junto a la cabaña, la puerta se abrió de repente. Un anciano alto y delgado, con el pelo plateado hasta los hombros, salió. Sus ojos eran profundos y extrañamente brillantes, como si, a pesar de haber vivido 100 años, pudiera ver a través de todo. Llevaba en la mano un bastón de madera retorcida, con una pequeña bolsa de tela atada en la punta.
Tomás se sobresaltó y bajó la cabeza. Disculpe la molestia. Solo buscaba un lugar para refugiarme temporalmente. El anciano Ruperto no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en Madero durante un largo rato. El burro se paró, con las orejas erguidas, sin mostrar el miedo que sentía al encontrarse con la gente de abajo. Incluso dio un paso adelante, olfateando, como si reconociera algo familiar en el anciano. Ruperto frunció el ceño. Este burro tiene una mancha roja en el lado izquierdo de la cara, ¿verdad? Tomás se quedó perplejo. Sí, así es. Pero es solo una marca de nacimiento. El anciano se acarició la barba plateada. Lo sé. Pero no toda la gente del pueblo de abajo lo entiende así. Al oír la voz del anciano, Tomás sintió un alivio inesperado, como si hubiera encontrado a alguien que no miraba a Madero con la desconfianza de los aldeanos. Suspiró, con voz cansada. Dicen que trae mala suerte, que trae la plaga. Quieren echarnos del pueblo. Madero es inocente, pero su voz se quebró. Ruperto asintió con la cabeza, y de repente, dijo algo que dejó a Tomás helado. La plaga de la hoja roja no es una enfermedad. El anciano se giró y apoyándose en su bastón, señaló hacia el bosque. Es una reacción. Una señal. La sierra nos está advirtiendo. Y alguna especie de planta está pidiendo ayuda. Tomás se quedó atónito. Nunca había oído a nadie describir una plaga de esa manera. Solo veía el bosque enrojecido, las hierbas muertas, a los aldeanos asustados. Todo era suficiente para confundirlo. Pero, una advertencia de la sierra. Plantas pidiendo ayuda. Esas ideas estaban más allá de su comprensión. Preguntó con cautela, ¿quiere decir que las plantas lo hacen a propósito? Ruperto negó con la cabeza. No. Para ser precisos, el bosque está tratando de protegerse sacrificando a las especies más débiles. Las hojas rojas son solo la señal. Qué bueno que trajiste al burro hasta aquí. Él podrá ayudarte. Tomás soltó una risa amarga. Pensó que el anciano estaba bromeando para consolarlo. ¿Un burro que todo el pueblo considera de mala suerte, ayudarme a mí? Él solo sabe tirar de una carreta, cargar cosas. El anciano no lo dejó terminar. Su mirada se agudizó, como si viera algo más grande. No lo entiendes. Hay animales que sienten cosas para las que los humanos somos ciegos. Madero sabe en qué dirección nos está advirtiendo el bosque. Su ojo izquierdo tiene una mancha roja, lo que los aldeanos creen que es un mal presagio, pero para mí, es solo la señal de un individuo más sensible de lo normal. Ruperto se sentó en una gran roca frente a la cabaña, su voz se volvió más grave. En el bosque, cuando ocurre una desgracia, hay animales que guían. Los he visto. Perros de caza, pájaros del monte, caballos salvajes, y a veces, burros. Sienten lo que los ojos humanos no ven, el cambio de olor en la tierra, la humedad en el viento, la transformación en el aliento del bosque. Madero es uno de ellos. Tomás guardó silencio. No sabía si creerle o no, pero en el fondo de su corazón, nunca había oído al anciano decir algo que sonara a superstición. Hablaba con la voz de alguien que había sido testigo de muchos cambios en el bosque, en la tierra y en ciclos que la gente común nunca percibe. Madero te guiará, continuó el anciano. No intentes mantenerlo en un camino recto o llevarlo a donde tú quieras. Deja que él elija la dirección. Cuando tire de la soga hacia la derecha, déjalo ir. Cuando se detenga por mucho tiempo en un lugar, quédate a su lado.
Este burro siente la anomalía que tú aún no ves. Tomás tragó saliva. Pero, ¿cómo sabré a dónde me lleva? ¿Y por qué debo ir? El anciano solo dijo una frase, suave pero que le puso la piel de gallina a Tomás. Porque si no escuchas a la sierra, perderás mucho más que solo hierbas. Tomás quería preguntar más, pero Ruperto levantó suavemente la mano para detenerlo. No puedo decirte mucho. Solo entiendo lo que el bosque me susurra. Simplemente deja que el burro te guíe. Es el único consejo que puedo darte. En ese momento, un viento fuerte sopló de repente. Madero se sobresaltó y tiró con fuerza de la soga, su cabeza apuntando hacia un desvío a la derecha, donde un estrecho sendero se perdía entre los arbustos rojos y deshojados. Por instinto, Tomás intentó retenerlo, pero las palabras de don Ruperto aún resonaban en su cabeza. Deja que él te guíe. Tomás miró al anciano, como esperando una confirmación más. Él solo asintió. Así, por primera vez en su vida, Tomás no guió, sino que siguió a su burro. Madero ya no caminaba tan lento como antes, sus pasos eran más rápidos, las orejas erguidas, la cabeza ligeramente inclinada como si olfateara algo oculto en el viento. Tomás lo siguió, con el corazón lleno de dudas pero también con un pequeño rayo de esperanza. La esperanza de que quizás el destino no les había dado la espalda por completo a él y a Madero. Detrás de ellos, el anciano Ruperto los observó durante un largo rato, con la mirada cargada de preocupación, como si supiera que ese camino revelaría muchas cosas que nadie esperaba. Pero en este punto de la historia, Tomás apenas comenzaba a creer en la extraña advertencia del anciano de la montaña, y a seguir la dirección en la que Madero tiraba de la soga, sin saber a dónde lo llevaría el futuro. Esa mañana, mientras la niebla del Valle de la Espiga todavía se enroscaba en las copas de los pinos como cintas de seda plateada, Tomás tiró de la soga para guiar a Madero hacia lo profundo del bosque rojo. Todo el bosque, desde los pinos más altos hasta los arbustos de hierbas más bajos, estaba teñido de un extraño color rojo oscuro. Las hojas caídas eran tan densas que Tomás tenía que caminar sobre una alfombra de color sangre seca. Cada paso producía un crujido que sonaba como la débil respiración del bosque, y un olor a moho y humedad se levantaba con la brisa fría, haciendo que Tomás frunciera el ceño y arrugara la cara. El aire era tan denso que casi le robaba cada aliento, y comenzó a sentir algo muy inusual, algo peligroso que se extendía lentamente entre las hojas rojas. Madero caminaba adelante, con las orejas erguidas y los ojos fijos en el más mínimo movimiento del bosque. A veces resoplaba, sacudía la cabeza ligeramente y continuaba su camino. Tomás observaba al burro, preguntándose, ¿acaso Madero se daba cuenta de algo que él no podía ver? Sentía que los ojos marrones del burro lo veían todo, desde las hojas rojas hasta el pequeño arroyo que serpenteaba alrededor de las raíces de los árboles, donde las sombras de los árboles marchitos se cernían sobre el agua corriente. Después de caminar durante aproximadamente una hora, Tomás notó que el olor a podredumbre se volvía cada vez más intenso. Cerca de esa zona, el suelo estaba húmedo, las hojas caídas eran muy densas y, bajo la tenue luz del sol que se filtraba a través de la niebla, distinguió unas manchas blancas y borrosas entre la capa de hojas rojas. Se agachó, las tocó suavemente y vio unas partículas diminutas y blancas como polvo, esporas de un hongo. Frunció el ceño, recordando las palabras de Ruperto, la sierra está advirtiendo. De repente, se dio cuenta de que el color rojo que cubría el bosque no era solo un fenómeno natural, sino una señal de una verdadera intoxicación. Lo más extraño y aterrador de todo era el agua que se deslizaba entre las grietas de las rocas. Antes, este arroyo era donde Tomás y los aldeanos recogían agua para preparar sus remedios herbales, donde Madero solía bañarse y beber. Pero ahora, el agua tenía un color marrón turbio,
con una ligera espuma, y desprendía un fuerte olor metálico y químico. Se agachó y recogió un poco de agua en la palma de su mano. La olió con atención y percibió un olor penetrante e indescriptible, el olor a metal corroído mezclado con moho. Un escalofrío recorrió su cuerpo, el agua que siempre había sido pura ahora era la fuente del desastre. Después de observar por un momento, Tomás comprendió la terrible verdad. La plaga de la hoja roja no había surgido de forma natural. Era el resultado de un tipo de hongo que se propagaba a través de esporas, acumulándose en áreas con agua contaminada. El agua fluía a través de antiguas minas de piedra abandonadas, que la gente creía inofensivas. Pero los productos químicos se filtraban en el suelo, se mezclaban con el agua y creaban el ambiente ideal para que el hongo proliferara, extendiéndose por todo el bosque y cubriendo incluso las valiosas hierbas medicinales en las que confiaban los aldeanos y los investigadores como doña Lorena. Mirando a su alrededor, Tomás vio árboles muertos por todas partes, con hojas rojas caídas en abundancia, y tallos blandos y podridos. Sintió que se le encogía el corazón. Los aldeanos podían no creerle, pero ahora, él estaba en medio de la prueba viviente. La naturaleza había dado la alarma, y los humanos habían tardado demasiado en darse cuenta. Tomás siguió caminando detrás de Madero, pero algo en el aire le dificultaba la respiración. Sus respiraciones se volvieron rápidas y pesadas. Estaba inhalando las esporas del hongo que se levantaban de la capa de hojas caídas y del suelo húmedo. Un mareo lo invadió. Sus piernas se debilitaron de repente, antes de que pudiera reaccionar. Se desplomó en medio de la alfombra de hojas rojas. Su cabeza daba vueltas, su vista se nubló. Se sintió como si estuviera perdido en un laberinto carmesí, donde cada paso era peligroso. Madero se detuvo en seco a su lado, con las orejas erguidas y los ojos muy abiertos. Soltó un rebuzno largo, fuerte y continuo. El sonido resonó por el bosque, chocando contra los troncos rojos y deshojados, y rebotando como un eco desde las rocas. Madero parecía sentir claramente el peligro que corría su dueño y actuó por instinto, corrió en busca de ayuda. El rebuzno de Madero resonó en la cima de la montaña, cortando el silencio del bosque. Corrió entre las rocas, saltó sobre los troncos caídos, tratando de encontrar a cualquiera que estuviera cerca. Tomás, medio inconsciente, escuchó ese sonido como una cuerda que lo mantenía en el límite entre la conciencia y la impotencia. Intentó levantar la vista para seguir al burro, pero solo vio cómo desaparecía gradualmente en la niebla. Afortunadamente, el rebuzno de Madero llegó a los oídos de doña Lorena, quien estaba no muy lejos en su jardín de investigación en la ladera de la montaña, revisando las hierbas que aún quedaban después de la plaga. Escuchó el rebuzno urgente y su instinto le dijo de inmediato que alguien estaba en peligro. Sin dudarlo, saltó, corrió sobre las rocas, atravesó los arbustos y la gruesa capa de hojas caídas, siguiendo el extraño sonido. Los pasos de doña Lorena eran ágiles a pesar de su edad. Sus ojos brillantes observaban atentamente cada árbol, cada grieta en el suelo, para no perderse ninguna señal. El olor a moho, la humedad y el crujido de las hojas secas no la detuvieron. En ese momento, no solo veía el bosque, sentía cada uno de sus latidos, cada reacción de la tierra, del agua, de las esporas del hongo que se extendían por todas partes. Y entonces, finalmente, vio a Tomás tirado inconsciente en medio de la alfombra de hojas rojas, junto a un burro preocupado. Madero estaba allí, de puntillas, rebuznando sin parar. Doña Lorena corrió hacia él, se arrodilló junto a Tomás, comprobó su respiración. Le quitó las esporas que se adherían a su cara y suspiró, menos mal que Madero rebuznó a tiempo. Si no. Se inclinó, acarició suavemente la crin del burro y miró a Tomás con el corazón lleno de preocupación y responsabilidad. En ese instante,
Doña Lorena se dio cuenta de algo con claridad: Madero no era solo el leal burro de Tomás, sino también el único puente entre la humanidad y una naturaleza que pedía auxilio. Sin él, Tomás habría sido la primera víctima del Bosque Rojo, y las consecuencias podrían haberse extendido aún más. El bosque seguía teñido de un rojo oscuro a su alrededor. Las esporas del hongo seguían flotando en el aire y el agua contaminada seguía goteando desde las viejas canteras. Pero por primera vez, alguien estaba allí que entendía la verdadera magnitud del peligro y que podía actuar para salvar a las criaturas que quedaban, tanto a los humanos como a las plantas. Y también los valores de vida que el Valle de la Espiga había protegido durante tanto tiempo. Después de que doña Lorena rescatara a Tomás de su desmayo en medio del Bosque Rojo, él se sentó apoyado en una gran roca, jadeando, con la vista aún borrosa. Madero estaba a su lado, resoplando de vez en cuando, con los ojos llenos de preocupación por su dueño. Doña Lorena se sentó junto a él y, en silencio, sacó de su botiquín algunas soluciones calmantes. Limpió la cara de Tomás y le frotó suavemente las muñecas para ayudarle a recuperar el ritmo cardíaco. La niebla todavía flotaba entre los árboles, pero esta vez, el aire parecía un poco más ligero, pues la presencia de doña Lorena traía consigo una energía firme y una calma poco común. Cuando Tomás recuperó el aliento, ella abrió su mochila y sacó un pequeño equipo de investigación, una lupa, tubos de ensayo, frascos para muestras y algunos utensilios de mezcla. Miró a Tomás con voz grave pero seria: tenemos que trabajar ya. Cada minuto que pasa, la plaga de la hoja roja se extiende más rápido que el agua. Si no encontramos una solución, el bosque no solo perderá su color verde, sino también la fuente de vida de todo el valle. Tomás asintió, aunque su cuerpo todavía temblaba. Nunca había pensado que su trabajo como arriero lo llevaría a una investigación ecológica tan seria, pero sentía el peso de la responsabilidad. Madero permanecía a su lado, sin moverse, como si supiera que su misión aún no había terminado. Doña Lorena y Tomás comenzaron a recolectar muestras de hojas, ramas, tierra y agua de varias zonas de los alrededores. Ella examinaba cada muestra con la lupa, observando atentamente, y luego anotaba detalladamente cada anomalía. Tomás, bajo la guía de ella, aprendió a identificar los signos del moho, las esporas en desarrollo y las manifestaciones de descomposición en las plantas. Cuanto más aprendía, más claro veía que la plaga de la hoja roja no era una simple enfermedad, sino la última señal que el bosque emitía antes de colapsar por completo. Cada hoja roja, cada tallo ablandado, cada copa deshojada era como el débil suspiro del bosque, advirtiendo a los humanos de una extinción inminente si no actuaban a tiempo. Doña Lorena suspiró, pasándose una mano por su cabello plateado: solo hay una manera. Debemos encontrar la planta resistente al hongo, la única que no se ha infectado, y usarla para restablecer el equilibrio del ecosistema. De lo contrario, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Tomás miró a su alrededor, y sin darse cuenta, bajó la vista hacia Madero. El burro permanecía quieto, con las orejas erguidas y los ojos marrones como si vieran a través de cada rama. Doña Lorena se giró hacia él y dijo con voz tranquila pero llena de significado: necesitarás una ayuda especial. No todos los humanos son lo suficientemente sensibles como para percibir las señales del bosque de esta manera. Pero tú la tienes aquí mismo. Señaló a Madero. El burro frunció los labios y luego inclinó la cabeza ligeramente, como si entendiera sus palabras. Así, 3 seres, un hombre, un burro y una botánica, formaron una extraña alianza. Madero marcaba el camino, caminando lenta pero decididamente, como si supiera exactamente a dónde quería llevarlos el bosque. El burro se desvió entre los árboles rojos, siguió el curso de los arroyos secos, cruzó montículos de tierra contaminada, y Tomás y doña Lorena lo siguieron, tratando de memorizar cada detalle del entorno.
Después de casi 2 horas de caminar por el bosque infectado, Madero se detuvo de repente frente a una estrecha garganta. El viento soplaba con fuerza a través de la grieta, levantando las hojas rojas en un torbellino. Tomás se extrañó, este era uno de los únicos lugares donde los árboles aún conservaban su color verde. Bajo la débil luz de la tarde, las hojas verdes y tiernas surgían de las grietas de las rocas, tan frescas y fuertes que contrastaban por completo con la alfombra roja que las rodeaba. Doña Lorena se acercó, con los ojos muy abiertos por el asombro. Frente a ellos crecía una pequeña planta delgada, de tallo flexible pero firme, con unas flores amarillas tan brillantes que parecían iluminar la estrecha garganta en medio del viento. Lorena se arrodilló, tocó suavemente una rama, con el corazón lleno de emoción. Susurró: «Flor del viento, no puede ser, pensé que se había extinguido hace décadas». Tomás, a su lado, también estaba sorprendido. Nunca había visto una planta que, con solo mirarla, transmitiera una vitalidad tan poderosa. Las flores amarillas desprendían un aroma suave pero tan potente que parecía devolver un poco de energía a los árboles circundantes. Miró a Madero y se dio cuenta de que el burro había sido quien los había guiado al único lugar de esperanza de todo el bosque, y que también era la clave para salvar su valle. Doña Lorena recolectó rápidamente muestras de hojas y flores, empacando con cuidado cada rama, cada flor, para llevarlas a analizar. Le explicó a Tomás: «Esta planta tiene la capacidad de resistir al hongo y a las esporas que se propagan por el bosque. Si podían reproducirla y replantarla en las zonas infectadas, sería el primer paso para restaurar el equilibrio ecológico». Tomás observaba atentamente, tomando notas y preguntando cada detalle. Se dio cuenta de que Madero no era solo un animal leal, sino el espíritu guía del bosque, el único ser capaz de sentir los cambios sutiles en el entorno y llevarlos a la fuente de vida que aún quedaba. El burro permanecía quieto, con sus ojos marrones brillantes, lamiéndose ligeramente los labios, como si quisiera decir que entendía la responsabilidad que recaía sobre los hombros de estos 3 seres: salvar el bosque, salvar las hierbas, salvar todo el Valle de la Espiga. El viento soplaba con fuerza a través de la garganta, pero esta vez ya no traía el olor a podredumbre ni a moho. En su lugar, llevaba el suave aroma de la flor del viento, como un mensaje del bosque: todavía hay esperanza, todavía hay vida, si los humanos saben escuchar y cooperar con la naturaleza. Doña Lorena miró a Tomás y dijo: «Apenas hemos comenzado. Tú, yo y Madero, somos una alianza extraña, pero si no actuamos ahora, todo desaparecerá. Esta es la única vez que hemos encontrado la flor del viento con vida. Si perdemos esta oportunidad, no habrá nadie que salve al bosque». Tomás asintió, con el corazón lleno de determinación. Miró a Madero y vio que el burro levantaba la cabeza, con las orejas erguidas, listo para guiarlos más lejos, hacia donde esperaba la última esperanza de la espiga. 3 seres, 3 espíritus singulares, un hombre, un burro y una botánica, continuaron adentrándose en el valle, bajo la luz del atardecer que teñía el cielo de un amarillo pálido, comenzando el viaje para restaurar el bosque, un viaje en el que cada paso contenía vida, esperanza y fe en la magia de la naturaleza. Al día siguiente, tan pronto como la niebla de la mañana se disipó, Doña Lorena y Tomás regresaron a la estrecha garganta donde crecía la flor del viento. Ella se agachó entre los arbustos, cortando con cuidado pequeñas raíces y colocándolas en una bolsa de tela bien cerrada. Lorena estudió cada trozo de raíz, los trituró y los examinó de cerca bajo la lupa. Sonrió, con una rara alegría brillando en sus ojos. Esta raíz contiene un compuesto antifúngico natural, extremadamente potente. Si lo usamos correctamente, podemos detener la propagación de la plaga de la hoja roja y salvar todo el bosque. Tomás miró las raíces en las manos de ella, sin comprender del todo su poder.
Solo sabía que toda la esperanza del valle ahora dependía de esos pequeños trozos de raíz. Madero estaba a su lado, con las orejas erguidas, siguiendo cada movimiento de su dueño, como si entendiera que un desafío importante les esperaba. Doña Lorena le dio a Tomás varias bolsas pequeñas con la raíz molida, instruyéndolo: irás por todo el bosque, esparciéndola en las zonas devastadas. No necesitas mucho, solo en el lugar correcto y de manera constante. Este compuesto ayudará a reducir las esporas del hongo y creará las condiciones para que las plantas se regeneren. Pero necesitas paciencia, el bosque reaccionará lentamente. Debes confiar de verdad en la naturaleza. Tomás asintió. Apretó suavemente la soga de Madero y comenzó un viaje que nunca antes había imaginado: recorrer el bosque, llevando las bolsas de raíz molida, esparciendo esperanza paso a paso sobre la tierra estéril. Las hojas rojas y secas crujían bajo sus pies, el aire seguía pesado con el olor a moho. Pero esta vez había una sensación diferente, la de tomar la iniciativa, la de estar contraatacando el desastre. Después de caminar un trecho, Tomás se detuvo para comprobar la situación. Miró a Madero y vio que el burro inclinaba la cabeza, resoplaba y luego se agachaba para masticar algunas hojas de la flor del viento. Frunció el ceño: Madero, no te las comas todas, tienes que guiarnos. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras Madero masticaba y tragaba las hojas amarillas, su aliento y su sudor comenzaron a emanar un olor suave pero distintivo, lo que doña Lorena llamó un biogás antifúngico. Con cada paso del burro, por donde pisaba, la capa de hojas rojas comenzaba a volverse de un verde pálido. Los tallos podridos se volvían más firmes y una capa de musgo joven comenzaba a crecer sobre la tierra húmeda. Tomás y Lorena observaron este fenómeno atónitos. Nunca habían visto a ninguna criatura capaz de afectar directamente las esporas del hongo con tanta fuerza. Tomás siguió a Madero, esparciendo más raíz molida. Pero fueron los pasos del burro los que realmente obraron el milagro. Las esporas del hongo disminuyeron significativamente alrededor de su camino, y el aire se volvió más ligero, como si el bosque estuviera respirando de nuevo por primera vez después de semanas de desesperación. Doña Lorena le susurró a Tomás: Madero no es solo un guía. Es un catalizador biológico que ayuda a que el compuesto de la raíz haga efecto. Continuaron caminando y encontraron áreas que antes estaban completamente muertas. La hierba estaba marchita, las raíces podridas y las hojas de un rojo intenso por todas partes. Cuando Madero se acercó, se detuvo unos segundos y luego siguió adelante. El rojo de las hojas comenzó a desvanecerse, los tallos se tensaron y la tierra pareció más húmeda, como si absorbiera la vitalidad del burro y del compuesto de la raíz. Tomás no pudo evitar maravillarse, con las manos temblando de emoción y entusiasmo. En un montículo de tierra más amplio, donde antes la capa de hojas rojas tenía medio metro de espesor, Madero caminó lentamente, cada paso presionando suavemente la alfombra de hojas. Solo unos minutos después, comenzaron a surgir manchas de verde tierno, intercaladas con la capa de hojas caídas. Tomás levantó la vista y vio que el cielo parecía más brillante. El viento traía el suave aroma de la flor del viento y de la tierra húmeda. Se dio cuenta de que, por primera vez desde que estalló la plaga de la hoja roja, había una señal real de vida. La gente del valle, que al principio había oído que Tomás seguía a Madero para esparcir medicina, en medio del bosque rojo, se mostró escéptica y temerosa. Temían el riesgo, temían lo que no entendían. Pero cuando algunos se atrevieron a acercarse para ver, no pudieron evitar sorprenderse. Las áreas por las que el burro acababa de pasar estaban reviviendo ante sus ojos. Las parcelas de tierra podrida se volvían de un verde tierno. Las hojas volvían a crecer y un musgo de color amarillo pálido comenzaba a extenderse. Los aldeanos, que solo creían en malos presagios y supersticiones, ahora tenían que admitirlo: Madero no era un mal augurio. Una tarde,
mientras Tomás y doña Lorena esparcían raíces por la ladera de la montaña, un grupo de aldeanos se reunió al borde del bosque. Permanecieron en silencio, observando al burro caminar. Su aliento y su sudor parecían emitir una energía vital especial. Vieron cómo las zonas verdes revivían bajo los pasos de Madero. Un hombre de mediana edad exclamó: «Increíble, este burro, ¿está salvando a todo el valle?». Tomás sonrió, apretando la soga de Madero, sintiéndose orgulloso y conmovido a la vez. Entendió que antes, todo el pueblo miraba a Madero con desconfianza y miedo, considerándolo una fuente de riesgo. Pero ahora, el burro no solo salvaba el bosque y las hierbas, sino que también era un símbolo viviente de fe y de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Doña Lorena miró a Tomás, con los ojos brillantes: «Hemos encontrado la clave contra la plaga, pero aún quedan muchos lugares. Debes seguir a Madero, no podemos dejar ninguna zona sin tratar». Tomás asintió, mirando al burro que caminaba adelante, cada paso hundiéndose en la capa de hojas rojas, y se dio cuenta de que esta era la primera vez en su vida que sentía la esperanza extenderse a través de cada paso, cada aliento, cada gota de sudor de un ser que parecía pequeño pero que estaba haciendo algo milagroso. El día se desvanecía, la luz del atardecer se filtraba por la estrecha garganta, tiñendo de amarillo los arbustos verdes que acababan de brotar. Tomás se quedó quieto, mirando a Madero, y luego se volvió hacia doña Lorena. Ambos sabían que esto era solo el comienzo. Pero por primera vez, el Valle de la Espiga, con su bosque, sus hierbas y su gente, sentía que la vida regresaba, gracias a una extraña alianza entre un hombre, una botánica y un burro leal. Y en el corazón de todos, una creencia crecía: Madero no era un mal presagio, sino la clave para salvar todo el valle, para salvar el bosque y para salvar la esperanza de todos. Tras semanas de tensión en medio del bosque rojo, Tomás, Madero y doña Lorena se convirtieron oficialmente en los líderes de la campaña conocida como el Renacimiento de la Espiga. 3 seres, uno de ellos un burro, se habían convertido en el símbolo de la esperanza en medio de la atmósfera de desesperación del valle. Su primera tarea fue limpiar las minas de piedra contaminadas, donde el agua cargada de productos químicos se había convertido en la fuente de vida para el hongo tóxico y la plaga de la hoja roja. Al principio, la gente dudaba, temiendo que el contacto con la tierra sucia los envenenara, pero al ver a Tomás y Madero ir por delante, pisando cada trozo de tierra, arrancando las plantas podridas, poco a poco se unieron, con picos, palas, guantes y mascarillas, trabajando juntos para excavar las antiguas canteras y limpiar el arroyo. Mientras tanto, Lorena estaba ocupada reproduciendo la flor del viento. Cada rama, cada rara flor amarilla, fue plantada en semilleros. Las semillas se cuidaron meticulosamente en un laboratorio improvisado, y se sembraron miles de pequeñas plantas. Ella enseñó a Tomás y a un grupo de jóvenes del pueblo cómo sembrar, cuidar y reconocer los primeros signos de vitalidad de las plantas. Cada vez que veía brotar una hoja verde y tierna, sus ojos brillaban de alegría y esperanza. Madero se convirtió en el centro de la campaña. La gente que una vez lo odió, que amenazó con expulsarlo, ahora se reunía a su alrededor, dándole palmadas en el lomo a Tomás, maravillados con el leal burro. De ser una criatura sospechosa y rechazada, Madero recibió un nuevo nombre, el Guardián Gris. Madero se erguía orgulloso en las laderas, con las orejas erguidas, sus ojos marrones brillantes, caminando por las zonas áridas del bosque como si anunciara a las criaturas y a las plantas que la esperanza estaba de vuelta. Los niños del pueblo se reunían a su alrededor, arrojándole briznas de hierba y pequeñas hojas verdes, y sus risas resonaban en un espacio que antes solo conocía la oscuridad y la desesperación. La campaña duró muchas semanas, pero los resultados se hicieron evidentes. La plaga de la hoja roja, que había teñido el bosque de un rojo oscuro y secado las hierbas, comenzó a desaparecer.
Las hojas que antes caían en masa, rojas y marchitas, dieron paso a manchas de un verde fresco y joven. Las esporas del hongo fueron inhibidas por el compuesto antifúngico de la raíz de la flor del viento y por el paso de Madero. Los arroyos contaminados, una vez limpios, se volvieron cristalinos, el agua fluía con un murmullo, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y las hojas nuevas. La vegetación que revivía no solo trajo de vuelta el color verde, sino también a los insectos, los pájaros y la vida silvestre. Los talleres de herbolaria que habían caído en crisis por la plaga también se recuperaron. Las pequeñas tiendas reabrieron, las hierbas valiosas volvieron a estar disponibles para los clientes, y la gente comenzó a sentirse más tranquila al ver que la naturaleza se restauraba de forma natural, pero con la ayuda de las manos humanas y la extraña sensibilidad de Madero. Volvieron a comprar hierbas, a replantar las antiguas especies y aprendieron a proteger las fuentes de agua para evitar que la plaga se repitiera. Aquellos que habían dudado, incluso los que habían querido expulsar a Tomás o dañar a Madero, ahora se acercaban a ellos con los ojos llenos de arrepentimiento. Algunos de los ancianos que le habían lanzado piedras a Madero ahora se inclinaban para disculparse, y algunos de los jóvenes que se habían burlado de Tomás admitieron que se habían equivocado. Tomás los miró, con los ojos serenos pero cálidos. No pronunció ninguna palabra de reproche. En su lugar, simplemente sonrió y dijo una frase que hizo que todos se detuvieran a pensar. El miedo nos vuelve ciegos. Pero la vida siempre sabe cómo regresar. Esas palabras resonaron en todo el valle, como una campana que anunciaba un nuevo ciclo para el bosque. Tomás se giró hacia Madero, le puso las manos en la crin y sintió claramente el vínculo que los unía. Madero había sido el puente entre los humanos y la naturaleza, el símbolo de la fe y la responsabilidad. Lorena, a su lado, observaba las primeras plantas de flor del viento crecer en la ladera, y luego miraba las zonas del bosque recién recuperadas, con los ojos llenos de orgullo. Sabía que este esfuerzo llevaría muchos años para que el bosque y el valle se recuperaran por completo, pero al menos, por primera vez después de meses de desesperación, sentía que la vida regresaba en toda su plenitud. La gente se reunió alrededor del bosque, con los ojos llenos de esperanza. Miraban las manchas verdes que se extendían sobre la tierra roja, escuchaban el murmullo del arroyo y el canto de los pájaros que regresaban. Madero caminaba entre ellos, con las orejas erguidas, con un paso majestuoso pero suave, convirtiéndose en una imagen inmortal en la mente de todos, el guardián gris, el puente entre la vida y la humanidad. Todo el Valle de la Espiga pareció tomar una profunda bocanada de aire, sintiendo el renacimiento en cada rama, en cada hoja, en cada aliento de la naturaleza. Las semanas de desesperación ahora eran solo un recuerdo que les recordaba que si los humanos saben ser pacientes, saben escuchar y cooperar con la naturaleza, la vida siempre encontrará la manera de regresar. Tomás miró a lo lejos, donde las colinas verdes comenzaban a aparecer tras la niebla, y pensó para sí mismo: apenas hemos comenzado, pero con Madero y Lorena a su lado, sabía que ningún desafío era demasiado grande. El bosque de la Espiga volvería a vivir, y esta vez, la gente sabría cómo protegerlo. En la mañana, en el Valle de la Espiga, la luz del sol se colaba por cada grieta de la montaña, iluminando los árboles recién revividos. Las hojas verdes y tiernas temblaban con el viento, formando una alfombra vibrante sobre la tierra húmeda y el musgo nuevo. Madero estaba en medio del valle, con las orejas erguidas, sus ojos marrones y brillantes reflejando la luz del amanecer. Su pelaje estaba cubierto por una fina capa de rocío, que brillaba como plata cuando el viento soplaba. El burro se mantenía erguido, majestuoso pero gentil, con sus patas firmes sobre la tierra que una vez estuvo seca y llena de moho. Tomás estaba a su lado, con la mano apoyada suavemente en la crin de Madero, su corazón lleno de una sensación de paz y orgullo. Miró a lo lejos,
donde el bosque verde se extendía hasta el pie de la montaña, y vio como cada hoja suave danzaba al ritmo del viento. Durante las tensas semanas, habían pasado por todo tipo de dificultades: la plaga de la hoja roja, las esporas del hongo, el agua contaminada, el escepticismo de los aldeanos e incluso las palabras hirientes dirigidas a Madero. Ahora, todo parecía ser recompensado por la vida que resurgía de cada rama, de cada brizna de hierba, de cada arroyo cristalino. Doña Lorena estaba un poco más lejos, observando la escena con una sonrisa suave pero profunda. Anotaba en silencio en su cuaderno, pero sus ojos no se apartaban de Madero. Sabía que el burro no era solo una criatura leal, era el símbolo del poder de la conexión entre los humanos y la naturaleza, de la capacidad de un ser pequeño para guiar y generar cambios. Sentía claramente que, sin Madero, sin la fe de Tomás y sin su propio conocimiento, el Valle de la Espiga podría haberse perdido para siempre. El viento sopló con más fuerza, levantando las hojas verdes recién brotadas, y Madero levantó la cabeza, inhalando el aroma de la tierra húmeda y la hierba nueva. El burro caminó lentamente por el valle, cada paso marcando la tierra como si sellara el regreso de la vida. Tomás lo siguió, viendo cómo los ojos de Madero brillaban, y comprendió que este burro ya no era un símbolo de mal agüero o mala suerte, ahora era la luz, la esperanza, un recordatorio de que la naturaleza siempre sabe cómo renacer si los humanos saben escuchar. La gente se reunió alrededor del valle, nadie dijo una palabra. Permanecieron en silencio, con la mirada fija en Madero mientras caminaba, siguiendo el ritmo del viento que levantaba las hojas verdes. En ese momento, todo el miedo, todas las dudas y todos los malentendidos sobre el burro se desvanecieron. Algunos inclinaron la cabeza en un gesto de gratitud silenciosa, otros sonrieron suavemente, sintiendo la profunda conexión entre los humanos, la naturaleza y la criatura que una vez fue rechazada. Tomás se giró hacia Lorena, a la luz del amanecer. Ella simplemente asintió, como confirmando algo que ambos entendían: no fue la fuerza del hombre, ni ningún milagro, sino la escucha y el respeto por la naturaleza lo que fue la clave. Madero, con su sensibilidad innata y su lealtad absoluta, se había convertido en el puente que los guió de vuelta a la vida. Las flores de la flor del viento todavía florecían en la ladera de la montaña, de un amarillo brillante bajo el sol de la mañana. Los pájaros, los insectos y las pequeñas criaturas regresaban gradualmente, creando una sinfonía vibrante. Tomás se dio cuenta de que lo que una vez pareció una pérdida total, en realidad fue una oportunidad para aprender a respetar, cuidar y armonizar con la naturaleza. Madero se detuvo en medio del valle, giró la cabeza para mirar a Tomás y a Lorena, como si entendiera la importancia de ese momento. El viento levantó las hojas, creando una estela verde y viva que se extendía con sus pasos, abarcando todo el valle. Tomás respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y pensó para sí mismo: esto no es solo el renacimiento del bosque, sino también el renacimiento de la fe, de la comunidad y de la propia humanidad. A esa luz, el mensaje de la historia se hizo más claro que nunca. Cuando los humanos aprenden a escuchar a la naturaleza, en lugar de culpar, temer o destruir, incluso un burro abandonado puede convertirse en la luz que salva a toda una región. No fue la magia ni el poder sobrenatural, sino la paciencia, la fe y la conexión con la naturaleza lo que creó el milagro. Madero permaneció allí, en silencio en medio del valle verde, con sus ojos marrones mirando directamente a Tomás, como recordándole que cada criatura tiene su propio valor, que cada paso puede crear vida. Tomás se inclinó, acarició la crin de Madero, sintiendo el cálido aliento del burro y su corazón latiendo al unísono con el de la naturaleza. Los habitantes del valle, observando desde la distancia, comenzaron a moverse hacia las áreas que habían sido afectadas por la plaga, replantando árboles, limpiando la tierra contaminada y aprendiendo a cuidar el bosque. Las risas de los niños se mezclaron con el canto de los pájaros,
el murmullo del arroyo y el susurro de las hojas verdes en el viento. La espiga, el valle que una vez estuvo desesperado, ahora estaba lleno de vida y esperanza. Madero levantó una pata y dio un paso más, cada movimiento como si abriera un nuevo camino para la vida. Tomás y Lorena lo siguieron, observando las hojas verdes volar con el viento. Sus corazones llenos de una profunda convicción, la naturaleza siempre encuentra su equilibrio, y cuando los humanos saben escuchar y colaborar, la vida siempre encontrará la manera de regresar, más fuerte que nunca. La luz del atardecer cayó sobre el valle, cubriendo la nueva capa de hojas verdes, reflejando la imagen de Madero de pie, firme contra el viento, convertido en un símbolo inmortal de esperanza. La historia termina, pero su mensaje resuena, la escucha. La fe y la paciencia pueden transformar incluso a una pequeña criatura, a un burro una vez rechazado, en la luz salvadora de toda una tierra. Muchas gracias por haber dedicado su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.